Bueno, entonces, ya para terminar la parte del cálculo diferencial, les voy a enunciar el teorema de Taylor. Van a ver que es muy parecido al teorema de Taylor de una variable. Y de hecho la prueba del teorema es usando directamente el teorema de Taylor en R, simplemente usando la regla de la cadena para funciones de Rn a Rn. Bueno, ¿qué se acuerdan del teorema de Taylor? Me interesa más la discusión general. ¿Qué se acuerdan? Esto lo hemos visto dos veces. En cálculo 1, dimos la definición y de los polinomios y la serie de Taylor. En cálculo 2 vimos el teorema de Taylor ya calculando el error con la integral y con teorema del valor medio. No sé si se acuerdan de la fórmula de Lagrange y de Cauchy, creo que es, y de la de integral, y la otra es la de, no, ya no me acuerdo quién, pero es con integral y teorema del valor medio. ¿Se acuerdan de eso? Así es. Luego, en cálculo 3, ya con la definición de espacio vectorial, se pueden definir, y las definiciones de sucesiones, se pueden definir series para funciones de varias variables. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora ya nada más es cosa de ver el teorema de Taylor. ¿Cuál es la idea? Entonces, dice Luis Manuel, poder expresar la función en términos de las derivadas de la función en un punto. Con eso se construyen los polinomios. Este, y, y luego ya bajo ciertas condiciones se cumple que el error de aproximación de esos polinomios, que el error del polinomio de grado n de Taylor, su error relativo de la aproximación de orden n tiende a cero. Pero a ver, quienes no hayan visto, ¿hay alguien que no haya visto nada de Taylor? Todos vieron algo de Taylor, ¿verdad? Ok. Entonces todo el mundo se acuerda de la definición del enésimo polinomio de Taylor. Entonces vamos a escribirlo en R y nada más para ir recordando. Sea f una función de un dominio en R a R, y luego lo escribimos de Rn a R. F de clase Cn en D. El polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor. De grado n. Con punto base x0. Es P sub n sub x0 de x es ¿quién?
Ay, ese pinche profe que tenías, Gabriel. Se pasa. ¿Qué onda? A ver. ¿Alguien se acuerda? Esto es como saberse las tablas de multiplicar, es básico. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. Es f de x0. A ver, lo voy a poner ya con el símbolo suma, ¿no? Ajá. La suma desde k igual a 0 hasta n, ¿de quién? De la décima derivada de la función, ¿En dónde? evaluada en el punto base, Ajá. ¿Por? sobre k factorial. Ajá. Eso lo multiplicas por la longitud del intervalo elevado a la k. O sea, el incremento. Simón. Ahí sí lo tenía en la punta de la lengua. A la k. ¿Sale? Bien. Y el teorema de Taylor lo que dice es que si f es de clase C1 en D, lo hacemos en D o bueno, en D. Luego especificamos qué tipo de dominio es. Perdón, no de clase C1, de clase Cn más 1. Necesitamos que sea una vez más derivable, una vez, o sea, que exista la derivada n más 1 y que sea y que sea, ¿cómo se dice esto? O sea, que la derivada n más 1 también sea continua. Bueno, entonces, f de x va a ser igual al enésimo polinomio de Taylor en x0 con punto base x0 evaluado en x más el error de la aproximación que se puede calcular con el teorema del valor medio para la derivada, que va a ser la derivada n más 1 de f en algún punto xi, entre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. Así de chiquito, eso es todo. ¿Sí? Bueno, se ve intenso, pero. Wow. O sea, esta es una versión resumida. Hay varias versiones. ¿Sale? ¿Ok? ¿Le suena?
Ok, bueno. Entonces, el teorema de Taylor para varias variables va a decir lo mismo. Nada más, lo que tenemos que precisar es qué cosa es el enésimo polinomio de Taylor para una función de varias variables, y qué significan las derivadas de orden superior para este tipo de funciones. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que, fíjense, por ejemplo, si se fijan en el término cuadrático, ¿qué les dice el teorema de Taylor? ¿Cómo logra el polinomio de Taylor aproximarse bien a la función? Acuérdense que en el caso de una función de una variable, si ustedes tienen una función así y su punto base es entonces, el mejor polinomio de Taylor de grado 1, pues va a ser la recta tangente, ¿verdad? Y luego, el mejor polinomio de Taylor de grado 2 va a ser una parábola. Aquí casi me lo tomé en el punto de inflexión, entonces vamos a pensar que ya está este punto ya está en la zona en donde es cóncava hacia abajo. Apenitas, ¿no? Bueno. Entonces, el polinomio de Taylor de grado 2 con punto en x0 va a ser la parábola que más se parece a la función localmente en el punto. ¿Y qué cumple esta parábola que no cumplen todas las otras parábolas? Que el error relativo, es decir, de orden 2, es decir, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos el polinomio de Taylor de grado 2 con punto base x0 evaluado en x entre el incremento al cuadrado. Este es el error relativo de orden 2. Y esto se va a hacer cuando la función es de clase C2. Bueno, bajo cierta... Cuando es de clase C1 se puede garantizar eh, que bueno. Acuérdense que hay funciones que son analíticas en donde sí se cumple esto, ¿ok? Pero hay funciones en donde no, aún siendo de clase C infinito. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, profe. A ver, nada más un recordatorio. La función f de x igual a e a la menos 1 entre x cuadrada, cuando x es distinta de 0, y 0 cuando x vale 0, cumple que f es de clase C infinito en R. Y todas las derivadas en 0 valen 0. De manera que el polinomio de Taylor de grado n con punto base 0 de esta función es la constante 0 para toda n. ¿Sale? Pero esta función no es analítica porque su serie de Taylor no converge a f. ¿Sale? Todo mundo conoce este ejemplo. Yo lo he mencionado varias veces. Los que sí les suena a los que habían llevado con nosotros y los demás conocían este ejemplo, ¿sabían esto? ¿Le pregunta a los que iban con usted o a los que sí íbamos? A ambos.
Ah, pues nosotros, yo sí me acuerdo cuando lo mencionó. Es más, cuando demostramos que justamente la que era E a la X solita, esa sí era analítica. Ajá, muy bien. Hasta lo presentamos en la pantalla y se vio bien chido y todo. Exacto. ¿Sale? Bueno. Y, ah, y los demás conocían este ejemplo, ¿sabían esto? ¿O qué onda? A ver, nadie dice nada. ¿O están solamente compañeros que estaban con nosotros? Ay, parece que sí. Ajá. Ahora no veo a compañeros que no han estado con nosotros. Qué loco. De hecho, no. Todos estuvimos con usted. Todos. Entonces todos se tienen que acordar. Híjole, ¿qué cree que no? No nos acordábamos. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, de todas formas, aunque no estén, como a lo mejor ven la clase después, este, voy a ir tratando de que se entienda por todos, ¿no? Bueno, entonces fíjense, para que esto pase, ¿qué ocurre? Que acuérdense que otra cosa que se cumple, lo pongo en otra hoja. Una cosa que se cumple es que las caésimas derivadas de f en x0 son iguales a las caésimas derivadas del polinomio de Taylor de grado n con punto base en x0 evaluado en x0 para todas las derivadas desde k igual a 0, o sea que las funciones valen lo mismo en x0, hasta la enésima derivada. Entonces, acuérdense que esta expresión de los polinomios de Taylor sale a partir de la idea de que se cumpla esto. Y va a ocurrir esto si solo si el error de la aproximación del enésimo polinomio de Taylor, el error relativo de orden n, tiende a 0. ¿Y qué cosa es el error relativo de orden n? Es esta diferencia, pero para el enésimo polinomio de Taylor, entre el incremento a la n. ¿Ok? Pero entonces les decía, si se fijan en el término cuadrático, el coeficiente del término cuadrático se elige de esta manera, es decir, la segunda derivada de f en x0 entre 2 factorial por el incremento al cuadrado, para que justamente se cumpla que estas derivadas coinciden de esa manera. ¿Sale? Entonces, para varias variables que vamos a querer, si tomamos un punto base, vamos a tomar en dos variables. Entonces, tomamos un punto de coordenadas x0, y0. Entonces, ¿qué vamos a querer? Bueno, necesitamos que los polinomios de Taylor coincidan con lo que vale la función en x0, y0. Entonces, eso quiere decir que el término independiente del polinomio, pues tiene que ser f de x0, y0. O sea, la función evaluada en este punto. Esa es la constante del término del polinomio. Eso es igual para que ambas funciones coincidan en este punto. ¿Eso es claro?
Bien. Sí, profesor. Ahora, ¿quién va a ser el polinomio de Taylor de grado 1 en el punto base? Pues va a ser el plano tangente, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, entonces por un lado, f en xy queremos que sea f de x0, y0, más la parte de la aproximación lineal, que es la aproximación que hace el plano tangente. ¿Y quién es el plano tangente? Pues es el gradiente de f en x0, y0, punto el incremento, que es x, el vector x menos el vector x0. Ya para no escribir todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué? Nosotros sí ven que aquí esto queda, esta expresión hasta aquí, la parte de la derecha, es una función lineal trasladada. Aquí está la traslación. ¿Y por qué es lineal? Porque las variables x y y están, las potencias de las variables x y y del lado derecho de la igualdad tienen potencia 1, ¿verdad? Ahora, se necesita elegir los coeficientes de manera que la matriz hessiana del polinomio con el que voy a aproximar a f sea la misma que la hessiana de f en el punto base, ¿verdad? Entonces se necesita, con esta elección de los coeficientes para esta parte del término lineal trasladado, vamos a tener que el polinomio de grado 1 con punto base en el vector x0, su gradiente, bueno, primero, evaluado esto en el vector x0, es f de x0, vector. Y luego, el gradiente de este polinomio pues va a coincidir con el gradiente de f en el mismo punto, ¿verdad? Luego, ¿qué va a cumplir el polinomio de Taylor de grado 2 con punto base en x0? Bueno, que el polinomio y la función coinciden, el gradiente del polinomio de grado 2 coincide con el gradiente de f en x0, y lo que va a pasar es que necesitamos elegir los coeficientes para que la matriz hessiana de f coincida con la matriz hessiana del polinomio de grado 2 con punto base en x0 evaluado en x0. O sea, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, no voy a hacer las cuentas, simplemente lo voy a poner. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar, para que eso pueda pasar, nos va a quedar que tenemos que multiplicar la segunda parcial de f respecto de x evaluada en el punto base por ¿qué cosa? Si ustedes se fijan, si ustedes toman el corte de la superficie en la primera dirección canónica, esto coincide con la segunda derivada de ese corte. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y entonces, ¿por qué valor tenemos que multiplicar esta segunda derivada? Por el incremento, pero en la primera dirección canónica, al cuadrado. Es decir, por
en la primera coordenada es x0 menos x, es x menos x0 al cuadrado y falta el coeficiente del 2 factorial. Bueno, lo voy a poner ahorita aquí. Aunque puedo poner el 2 factorial en todo lo de acá. Voy a poner aquí 1 sobre 2 factorial. Y ya, para no estarlo poniendo en cada término. Con la misma lógica, si ustedes se toman el corte en la segunda dirección canónica, pues tienen que tomar la segunda parcial de f ahora respecto de y, 2 veces, evaluarlo en el vector x0 y multiplicarlo por el incremento en la segunda dirección canónica. Entonces les queda y menos y0 al cuadrado. ¿Se entiende de dónde salió esto? Como que faltaría un poquito más ver la idea geométrica, pero pues hasta ahorita creo que sí se entiende. A ver, ahorita voy con la idea geométrica. A ver. Ahí le falta cerrar el paréntesis grandote, ¿no, profe? Porque todavía no acaba la expresión. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, queremos que la matriz hessiana de f en x0, en el vector x0, sea la misma que la matriz hessiana del polinomio de grado 2 con punto base en x0 evaluado en el vector x0. ¿Está claro esto, verdad? Sí, profesor. ¿Qué matriz es esta? Pues es la segunda parcial de f respecto de x, evaluada en x0, la segunda parcial de f, primero respecto de x y luego respecto de y, evaluada en x0. Acá, la segunda parcial de f, primero respecto de y luego respecto de x, evaluada en x0. Solamente que estos dos, como la función va a ser de clase C2, entonces estas van a ser iguales, ¿verdad? Es que todavía no termino de escribir la hoja anterior, Luis. ¿Sale? Ahorita que la acabe de escribir, les mando la foto. Y luego la segunda parcial de f respecto de y 2 veces. Y esto evaluado en el vector x0. Entonces, fíjense, si nosotros queremos que estas matrices coincidan, pues de alguna forma tienen que aparecer. Estas ya aparecieron. ¿Por qué estas aparecen así? Estas aparecen de aplicar el teorema de Taylor en cada dirección canónica. Porque, ¿qué les decía el teorema de Taylor en una dimensión? ¿Cómo son los coeficientes del término cuadrático? O sea, cuando k vale 2, tienes que multiplicar por la segunda derivada de f en el punto base entre 2 factorial. Es lo mismo que aparece aquí, 1 sobre 2 factorial por las segundas derivadas de f en cada dirección canónica por el incremento en cada dirección canónica al cuadrado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿De dónde sale este término? Este de aquí. Bueno, pues si ustedes fijan la primera dirección canónica y toman el corte, acuérdense que al tomar el corte de la superficie, lo voy a poner aquí. Aquí tienen la superficie. Este es el punto base. En este caso van a tomar el paraboloide que más se le parece a esta función en el punto base, que es el vector x0. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, para que se cumpla que el polinomio de Taylor de 2 variables de grado 2 sea el que más se parece a esta superficie,
la gráfica del polinomio de grado 2 va a ser un paraboloide, ¿de acuerdo? Y al tomar este corte, les da una curva aquí. ¿Está claro? Entonces, al restringir la variable en la primera dirección canónica, como se tiene que cumplir el teorema de Taylor en cada dirección canónica, porque al tomar el límite del error relativo de orden n, en este caso de orden 2, se tiene que ir a 0, el límite general, eso implica que en cada dirección canónica, ese error relativo de orden 2 también se va a 0 en cada dirección canónica. ¿Se entiende? Y de eso podemos ver que al hacer esa observación en cada dirección canónica, en el coeficiente tiene que aparecer esto. Estos de aquí. ¿Por qué aparecen estos coeficientes? Para que se cumpla el teorema de Taylor de RNR en cada dirección canónica. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió demasiado? Bien, entonces, pero no es suficiente esto. ¿Por qué? Porque la matriz hessiana no solamente tiene las segundas parciales de f respecto a cada una de las variables, sino que además la segunda derivada de f, acuérdense que esta función es una función, una vez evaluada en x0, esto es una matriz de 2 por 2 con entradas reales. Eso quiere decir que esto es una función lineal de R2 en R2. Entonces, que esta función lineal de R2 en R2 es la que más se parece al campo gradiente de f en x0, retomando lo de la vez pasada. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes puedan encontrar la mejor aproximación lineal al campo gradiente de f, no basta con tomarse las segundas parciales de cada variable, porque necesitan rescatar esta información. Si ustedes en esta matriz tienen una función lineal donde esta entrada y esta entrada aparecen, pero en estas entradas aparece algo distinto, esa no va a ser la mejor aproximación lineal al campo gradiente de f en x0. Para poder encontrar esa mejor aproximación lineal, necesitan que estas entradas aparezcan así. Claro que como son iguales, pues esta entrada es la misma que esta, y eso ahorita va a salir en la expresión. ¿Sale? ¿Va? Sí, bro. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que, ¿dónde está aquí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ustedes tienen que considerar aquí este término y este término. Entonces, le tengo que poner más la parcial de f, la segunda parcial de f respecto a x y respecto a y. Acuérdense que lo leí así, pero primero es respecto a y y luego respecto a x. Evaluado en el vector x0 en el punto base, ¿sale? ¿Y por cuál incremento tenemos que considerar? Ahí va a ser el vector completo, profesor, porque estamos tomando las dos direcciones, ¿no? Sería el x menos x0 vector elevado al cuadrado. No, porque fíjate que esta parcial, como esta es una segunda parcial, el valor de esta segunda parcial, al ser una parcial cruzada,
para este valor va a depender de cómo cambia f en la dirección, en ambas direcciones canónicas. De manera que esto viene afectado por el incremento en ambas direcciones canónicas. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces tenemos que multiplicar a esto por x menos x0 por y menos y0. O sea, sí sabía que tenía que meter las dos coordenadas ahora sí, pero no sabía que de esa forma. ¿Sale? Y luego Ok. tienes que tomar en cuenta, este es el coeficiente necesario para que se cumpla que estas dos matrices hessianas son iguales. Este coeficiente, bueno, el término rojo y el término verde nos cubren. El término rojo, el verde es este, el verde viene de aquí y el rojo viene de aquí. Este coeficiente de aquí apenas es para que ambas matrices hessianas tengan este término igual, pero falta perdón, porque es por el orden de las parciales, mira. Este es Simón. este, ¿vale? Falta considerar este, La pero va a cruzada ser del el X. mismo. ¿No? Va a ser el mismo, ¿por qué? Ya demostramos que era el mismo con Yadiro. Porque este con este es el mismo. O Así sea, es, entonces sería multiplicarlo por 2. dos Sí, ¿no? veces, así es. Wow, ¿Y qué ya? bonito. Y este es el polinomio de Taylor de grado 2 de dos variables con punto base en x0. ¿Sale? Ok, sí. Ahora hay que traducirlo para Va. n variables. Ahora, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces tenemos, le pongo aquí raya y el igual viene de la página anterior. Y ahora sí mando esta foto. Entonces, sigue. Ok. Entonces acá continúa. Ya. Entonces, esto lo vamos a escribir como f en el vector x0 más vamos a poner 1 sobre 2 factorial. Fíjense que aquí pareciera, fíjense en estos términos. No sé si ven que hay una relación entre cómo aparecen las segundas parciales de f y un binomio al cuadrado. Entonces, el gradiente de f no lo voy a evaluar a propósito, es la parcial de f respecto de x, la parcial de f respecto de y. Ya topé, sí, se ve muy similar. Y hágalo, para que se vea. Entonces, no se den cuenta. Si, entre comillas, elevaran al cuadrado este operador, ¿qué les quedaría? Pues no van a elevar al cuadrado, no estoy evaluando, ¿eh? Este cuadrado no es de multiplicar dos números reales,
sino simplemente se refiere a que tengo que tomar las segundas parciales, el primero 2 veces, o sea, al cuadrado entre comillas, por eso aparece aquí. Acuérdense que este cuadrado no es de multiplicación, ¿verdad? Luego va a aparecer el primero por el segundo, pero el primero por el segundo les da la segunda de f así. Y luego otra vez este por este, ¿no? Entonces les queda así, solo que este es el mismo que este, y luego el cuadrado de este. Sí, justo como demostramos que los dos del medio son el mismo, pues se suman y queda 2 veces eso. ¿Vale? Y queda como el a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Así es. Ahora, ¿de dónde viene esto? Porque acuérdense que la matriz hessiana viene de los... Esta es una función de R2 en R2. Entonces, aquí está su primer función coordenada y aquí su segunda función coordenada. ¿Ok? Entonces, cuando... déjenme buscar mi hojita donde... Ah, aquí está la matriz hessiana. Entonces, cuando ustedes aplican esto al incremento, ¿qué les queda? Aquí mismo lo voy a escribir. El incremento es un vector cuyas coordenadas son x menos x0 y y menos y0, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué les queda? Acuérdense que al aplicar la hessiana al incremento, obtienen una aproximación del gradiente. Esto les da una aproximación al gradiente de f, no a f. Entonces, para poder ver cómo aporta la hessiana a la aproximación de la función original, por eso es que tenemos que tomar los términos cuadráticos o los productos de los incrementos en cada dirección canónica. ¿Sale? Bueno, entonces, nosotros solo por notación, todo este término, todo esto desde aquí hasta acá, lo vamos a poner como en realidad el gradiente es este, pero el triangulito así es nabla, ¿verdad? Así se llama. Entonces vamos a tomarlo como nabla punto el incremento, si quieren x menos x0, todo al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Por notación, todo esto de aquí. Entonces, lo voy a escribir aquí. Es la segunda parcial de f respecto a x 2 veces, evaluada en x0. Ah, chin, me faltó algo. Es que esto lo tengo que aplicar a la f. Y aquí a la f en x0. A ver, chin, me va a quedar feo, pero ni modo. Esto lo tengo que aplicar a la f en x0. Aquí. Y esto es una notación simplemente para que la expresión del polinomio de Taylor me quede más sencilla cuando es de varias variables. ¿Ok? Bueno, entonces, es esta segunda parcial de f en x0 por el incremento en la primera dirección canónica al cuadrado, más 2 veces la segunda parcial de f cruzada, evaluada en x0, vector,
por el incremento, el producto de los incrementos, x menos x0 por y menos y0, más la segunda parcial de f respecto a y dos veces, evaluada en x0 por y menos y0 al cuadrado. Qué feo me quedó, pero bueno. Yo digo que si tiene chance lo escribe en otra hojita otra vez, ¿no? Vamos a escribir los coeficientes de la aproximación para el polinomio de grado 3 y ahí ahí lo escribo mejor. ¿Te late? Bueno, me late. Espérame. Nada más tengo que agregar que esto de aquí, esto es notación, ¿eh? Déjenme lo pongo con rojo. Notación. Ya, para que quede más sencilla la expresión del polinomio. Ahí. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a esta misma, es solo aplicar la misma lógica para encontrar los coeficientes. ¿Qué habría que hacer para demostrarlo? Pues simplemente hacer las cuentas de que con estos coeficientes que estamos dando, las enésimas derivadas de la f, que en realidad tiene que ver con que todas las parciales de cierto orden sean iguales entre las de f y las del polinomio correspondiente. Esa es la lógica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién va a ser, de acuerdo a esta lógica, quién va a ser el gradiente punto el incremento al cubo? Evaluado, esto es un operador. Esto no es un real elevado al cubo, ¿eh? Es simplemente una notación. Otra vez es notación para indicar algo. Y este operador, ¿qué quiere decir un operador? Que le das una función y te regresa una función. Ok, qué bonito. No, ¿No? definición de operador no la hemos visto. Un operador es una función entre espacios de funciones. Ok, a ver, pues ese se ve relativamente sencillo. Pues sería lo mismo. Ahorita que terminemos de escribir la expresión, pongo qué cosa es un operador. Pues sería la parcial de f respecto a x. Como que te falta el orden. Bueno, primero 1 sobre 3 factorial, ¿no? No, porque luego en la expresión del polinomio vamos a multiplicar por los factoriales, pero eso es aparte, como en la expresión del Taylor de RNR. Mira. O sea, en la expresión de Taylor para funciones de RNR, cada término, cada monomio del polinomio tiene 3 componentes. Lo que tiene que ver con la caésima derivada de f, la que tiene que ver con el incremento y la que tiene que ver con la constante. La constante va a ser la misma, entonces esa la vamos a poner fácil al final, en la definición, ¿sale? Sí, justo es la función evaluada en ese punto, ¿no? Estos operadores nos van a permitir escribir de forma sencilla qué significa la caésima derivada de f en un punto evaluado en el incremento para que los coeficientes de cada término, en este caso cúbico, sean los que tienen que ser para que las parciales de orden 3 sean las mismas, las de la f que las del polinomio. ¿Se entendió? Ok, sí. Bien. Entonces. Pues si va bien ahí, ¿no, profe? Sería ¿Qué parcial? La tercera parcial de f. La tercera parcial de f respecto de x. ¿Cuántas veces?
3 veces. 3 veces, evaluado en X0. Multiplicado por el incremento. Bueno, nada más el incremento en X en la primera dirección Eso. canónica. Muy bien. El incremento en la primera dirección canónica Lo elevado. elevamos al cubo. Perfecto. Más. Ver mi triangulito de Pascal para saber un polinomio de grado 3, un binomio de grado 3. Bueno, pero la parte de Y está fácil, ¿no? La parte de Y sería lo mismo. Sería la tercera parcial de F respecto de Y 3 veces. Multiplicado por el incremento en la segunda dirección canónica. Muy bien. Elevado a la 3 también. Más. ¿Se acuerdan cuáles son los coeficientes de los binomios al cubo? Nos faltan los de los términos cruzados, ¿verdad? Así es, ahí sería 3. Podemos multiplicar, factorizar este 3 para los dos. Así que puedo poner ahí un paréntesis grandote. ¿Sí? 3 por. Ya ver, ese es intenso. Es otra sería parcial. Ajá, pero ahora es la cruzada, sería primero la de Y con X, o sea, en la que lleva a la derecha. ¿Cuál aplicas primero? Es la que voy a escribir abajo a la derecha. Ajá, la de Y, ¿no? La de Y. ¿Y acá? La de X. ¿Cuántas veces? 3. No, porque si pongo 3 y esta ya es una parcial de orden 4. Fuck, sería... ahí, ¿cuál priorizamos? La que quieras, va a ser igual. Pues ponemos 2 en una. Sería 2 en X. Para que esto sea una parcial de tercer orden, necesitas que una de las variables sea ¿con qué exponente? Con exponente 2. Ajá, entonces si quieres lo ponemos aquí. Y el otro 1, ¿verdad? Para que esto sea una parcial de tercer orden. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Eso lo tenemos que multiplicar por otra parcial al cubo. No. Porque, No, ese es no multiplicar, sumar. Sumar, sí, le ponemos. Pero ese es aparte. Pero aquí, ¿qué falta? También el incremento. Los incrementos, porque como estás tomando parciales en ambas direcciones canónicas, van a aparecer los incrementos en ambas direcciones, ¿verdad? Ok, pues lo mismo que hicimos hace rato en el de grado 2. Primero el incremento en X por el incremento en Y y elevamos los dos al cubo, ¿no? ¿Los dos al cubo? No, sería al cuadrado el de X. Eso. Va. ¿Por qué poner el 3 abajo? ¿No? ¿Ya lo había factorizado de todo? ¿O...? No. O sea, el 3 que va a sumar abajito otra vez. No, porque este es para la otra tercer parcial de F. ¿Ahora cuál? Ahora va primero la de X. O sea, primero va la de Y va al cuadrado. Voy a dejar siempre la de X aquí. Al fin que las cruzadas son iguales. Sí, gracias. Hay que evaluar esta parcial en el vector X0. Gracias. Evaluado en el vector X0. Ajá. Pero aquí me falta ahora, aquí, para que sea una parcial de tercer orden, me falta que una de las parciales sea de orden 2. Sería ahora podríamos tomar la Y, ¿no? Tiene que ser la de Y, porque la otra ya está considerada aquí. Y multiplicamos por X menos X0 a el incremento en Y es el que está al cuadrado. Exactamente. ¿Sale? Y ahí está. Entonces, ¿quién es el polinomio de Taylor de grado 3 con punto base en el vector X0 en el vector XY? Pues es f en X0 más el gradiente de f en X0 por el incremento. Aquí, bueno, es un producto punto, ¿eh? X menos X0, vectores, que ahorita vamos a reescribir esto para que nos quede con la misma notación del operador. Más, usando la notación,
Ay, no, ¿dónde está la hojita de la anotación? Acá está. Es el operador nabla punto el incremento al cuadrado. Ah, aquí me faltó 1 sobre 2 factorial en este operador aplicado aquí, ¿verdad? Que es esto de aquí, es todo este chorizo. Más, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ajá. 1 sobre 3 factorial por el operador al cubo, ¿verdad? Ok. Por en esta función. Es el polinomio de Taylor de grado 3 con punto base x0 de 2 variables. Bien. Profesor, que puso cuando ya hizo el polinomio de Taylor de grado 3 con base en x0, justo el segundo sumando es más menos, ¿verdad? ¿Cómo más menos? Ahí en el segundo renglón, después, abajo de la P. ¿Sí puso más menos? ¿Lo dices por los 3 del... Ya, no, sorry. Más bien me confundí con su letra, es que puso el más muy pegadito y es ok. más 1 sobre 2 factorial. Sorry. Ok. Bueno. Sí hay signos alternados por las diferencias que nos da el incremento, ¿verdad? Sale, a ver. Entonces, ¿cómo nos conviene escribir el término lineal en términos del operador para poder usar la misma notación? Entonces, pues va a ser el gradiente de f en x0 punto x menos x0 nos conviene como este operador punto el incremento a la 1, ¿verdad? Evaluado en esta función. ¿Sale? ¿Y quién va a ser? Nosotros necesitamos escribir la constante f evaluada en x0 en términos del operador nabla para que los polinomios de Taylor de grado n los podamos escribir fácilmente con el símbolo suma. Entonces, el f de x0 va a ser el operador nabla por x menos x0 a la 0 en f de x0, ¿verdad? Van a decir, pues, quedó peor, o sea, esto es mucho más cortito que esto. Ah, sí, pero entonces, el polinomio de Taylor de grado 3 con punto base en x0 evaluado en x va a ser la suma desde quién hasta quién. Desde k igual a 0 hasta 3 del operador nabla punto el incremento a la k evaluado en f de x0 entre k factorial. Bueno, lo voy a poner así. Y ya. Profesor,
donde puso la igualdad de f de en x0, ¿cuál es el exponente al que elevó el operador Nabla? Acá, ¿no? Entonces, si comparamos con la definición que teníamos de RNR, el K factorial es el mismo, ¿sale? ¿Por qué sale eso? Por la misma razón que salía cuando lo hacíamos en una variable, porque al estar derivando, tenemos que ir bajando exponentes de las variables y esto los va a ir cancelando conforme derivemos para que pase eso. Ahora, y en lugar de que aparezca este producto de números reales, en realidad nos aparece este operador aplicado a esto, que son las sumas de las parciales en la manera en que ya dijimos, en cada dirección, con la reglita que dijimos. No voy a escribir más detalles, ya son 2:10. Inductivamente, se define el operador Nabla punto el incremento a la K, evaluado en f de x0. ¿Verdad? Se define el polinomio de Taylor de grado n con punto base en x0 de dos variables. Como la suma desde k igual a 0 hasta n del operador Nabla punto el incremento a la k por evaluado en f de x0 entre k factorial. ¿Les debo fotos? ¿Solo esta? Jimón, solo eso. Bueno. En tal caso, todas las parciales de P y F hasta de orden n coinciden en el punto base. ¿Sale? ¿Cuáles son esas? ¿Quieren que las escribimos o ya se entiende con esa frase? Yo digo que hay que escribirlas. ¿Seguro? Vamos a escribir solo las de orden n. Bien, Emiliano. Vamos a escribir solo las de orden n como ejemplo, ¿no? Ejemplo. Para que se sigan familiarizando con estos operadores. Las enésimas parciales de f respecto a x, respecto a y
y veces la x y j veces la y, evaluado en x0, es la misma que la enésima parcial del polinomio, evaluado en x0, respecto a x y veces y respecto a y j veces, con i más j igual a n, ¿verdad? Para toda i y j desde 0 hasta n. Estas son las de orden n. Si quieres las de orden n-1, pues ya con esto mismo queda definido, ¿verdad? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya solo falta el teorema de Taylor. Apenas definimos los polinomios. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Está chida la montaña rusa. Ahí vamos. No, pero esto es como el carrusel, ¿no? Para usted que ya tiene su doc y todo lo que nosotros llevamos de vida estudiando. No, me refiero a que es como esta parte de los teoremas, es como hallarle la lógica y ya es simplemente deducir las expresiones. O sea, aquí lo difícil son las expresiones. ¿Sale? Hay quienes dicen, voy a aprovechar el paréntesis. Bueno, déjenme terminar de escribir el teorema y ahorita les digo hago el paréntesis acabando de enunciar el teorema. Entonces, teorema de Taylor para dos variables. Entonces, bueno, pues vamos a tomar igual una función de clase Cn en D. Vamos a tomar D abierto, conexo. Entonces, ¿qué me falta aquí? ¿Qué me falta? Nada más déjenme ver. Creo que ya. Ok. Entonces, f en x es igual a el polinomio de Taylor. Como le puse aquí, ¿le pongo aquí n más 1 o le pongo n? Como quieran, ¿eh? Es lo mismo. A ver, n más 1. Aquí n más 1. Entonces aquí le pongo, es el polinomio de Taylor de grado n con punto base. Ah, bueno, x0 está en D, ¿verdad? Obviamente. Evaluado en x más, ¿qué falta aquí? Pues me regreso a la expresión en R. Que la tengo, ¿dónde estás? Ay, no la encuentro. No encuentro la hojita. Bueno, aguanten un momento. Aquí está. Entonces, ¿sabes? No sé si oyeron el ruido. Bueno, ¿qué falta? Falta el error relativo, pero el chiste del teorema de Taylor es poder expresar el error relativo utilizando el teorema del valor medio, que nosotros para funciones de varias variables sí tenemos el teorema de Taylor, perdón, el teorema del valor medio
para funciones de Rn a R. Y no sé si se acuerdan que es con la derivada direccional. Nada más que, ¿qué cosa es la n más un derivada direccional en este incremento? Pues tenemos que volver a utilizar el operador nabla. Ay, perdón. Entonces, más Sí, el 1 operador nabla. entre n más 1 factorial. Este coeficiente es el mismo, ¿verdad? Simón. Por, lo voy a poner aquí arriba, si no, no va a caber. El nabla punto el incremento a la n más 1 evaluado en f de x. Ah, perdón, aquí es el chiste. Aquí es el chiste. Ya no está evaluado en x0, sino en un vector xi. Sí. En un vector xi. Aquí va. ¿Sale? Ya me quedó feo, ni modo. O hago el truquito del cuadradito mejor, ¿verdad? Queda mejor. La de MacGyver. Sí. Aquí se va a tener que hacer artesanía, espérenme. Ya haciendo, jugando, ¿cómo? Tomando clases con cositas, ¿no? Ah, a ustedes ya no les tocó, ¿no entienden esa referencia o sí? Me suena. ¿Quiénes eran cositas? Cuando era niño había unas películas en el Canal 5 de una señora que hacía manualidades que se llamaba el personaje Cositas. Creo que sí me suena. Ahí se ve. Bueno, ahora me sobra esa cosa fea de ahí. Esperen. Lo malo, aquí, corregir aquí, sobre todo en esto, es muy latoso. Ya. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Bien. Sí, profe. Ahora les tomo la foto. Ah, bueno, esperen, porque falta decir quién es. Sí. Para algún sí, ¿en dónde? ¿En dónde está la xi? Están usando teorema del valor medio para la derivada, para la enésima más un derivada. ¿Dónde está xi? Está entre X y X0. Ajá, pero x y x0, como son vectores en R2, es en el segmento que va de x a x0, ¿verdad? Ok. Lo voy a hacer explícito así, en el segmento que une a x con x0. Muy bien. Ahora sí. Y ya, ese es el teorema.
Bueno, Ahí va la demostración. la demostración se le deja al lector. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, nada más déjenme hacer el paréntesis antes de comentar algo de la demostración, porque no me va a dar tiempo de hacer todas las cuentas. O sea, para poder hacer la demostración bien, habría que dar la definición explícita de esta expresión y es un enredo con los índices, ¿ok? Y, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde está el otro enredo? Ah, sí, porque hay que aplicar la regla de la cadena eh, y para unas funciones, porque ¿a quién se las tienes que ir aplicando? A funciones que están caracterizadas por matrices con las parciales correspondientes que tienen que salir de aquí, ¿sale? Es todo un enredo de subíndices tan solo para escribir esto explícitamente y luego para poder aplicar la regla de la cadena. Y pues no, ya no me va a dar tiempo y ya mañana ahora sí quiero empezar la integral, porque miren, nos quedan, según mis cuentas, a ver, dejen, ¿alguien puede poner un calendario mientras qué? Sí, bueno, ¿alguien puede poner un calendario en la pantalla? Ah, o a ver, déjenme acabar con esta parte de lo que les quiero decir y luego nos vamos a ver lo de las fechas. ¿Sale? Bueno, este, ok, bueno, ¿cuál es la idea de la demostración? Bueno, idea de la demostración. Entonces, toda la clave está en que si ustedes parametrizan el segmento que va de X a X0, ¿sale? Y lo que van a hacer es la parametrización va a ser gamma, ¿sale? Entonces gamma va de un intervalo 0,1 a R2 y la imagen de gamma es el segmento. Es el segmento que une a X 0 con X. Ok, bien. Entonces, si ustedes se toman la función g de t igual a f evaluada en gamma de t, g va de 0,1 a r. ¿Están de acuerdo? Sí, es justo es una reparametrización, ¿no? No, porque no habías, como todo lo vamos, o sea, como tienes que aplicar el teorema para un X cualquiera y el teorema consiste en aplicar el teorema del valor medio en este segmento, te conviene parametrizar este segmento para poder utilizar usando teorema de Taylor para funciones de R en R, se obtiene el resultado.
Pero, ¿qué significa aplicar el teorema de Taylor a la función g? Bueno, pues saben por el teorema de Taylor que la g de t se ve como su polinomio de Taylor de grado n. Bueno, pero esto es para una variable, ¿eh? Esto es para una variable y se puede confundir la p con los polinomios de la f. Entonces, más bien le voy a poner g's, ¿no? G's mayúsculas. Entonces, va a ser el polinomio de Taylor de la g de grado n evaluado en t más la n más 1 derivada de la g evaluada bueno, lo voy a poner en algún punto, ¿no? En algún punto xi, que el g de xi les va a dar el vector aquel, g de xi les va a dar el vector xi, no, perdón, gamma de xi es este vector. Gamma de xi es este vector. Aquí es g, la derivada n más 1 de g evaluado en un punto xi entre 0 y 1, entre n más 1 factorial por el incremento. Que como estamos parametrizando con la gamma desde 0 a 1, esto es simplemente t a la n, ¿ok? Entonces, simplemente para calcular estas derivadas y las derivadas que les van a aparecer aquí de los polinomios de Taylor para la g, lo que tienen que hacer es derivar estas composiciones. Esta composición las tienen que ir derivando. ¿Ok? Y de ahí va a salir la expresión y queda el teorema. ¿Sale? Bueno. Ahora me voy a el comentario. La moraleja que me interesa más bien describir de la lógica de cómo se construye tanto el enunciado del teorema como su demostración. Entonces, fíjense. Yo supongo que ya a estas alturas de lo que hemos avanzado en los cursos, fíjense que si hacen un recuento de lo que se ha hecho desde cálculo 1 hasta este momento, pues hemos visto un montón de definiciones, hay un montón de conceptos que ya venimos, o sea, ya no tenemos una caja de herramientas, sino como toda una fábrica, ¿no? Con muchos recursos para producir resultados. Bueno. Fíjense que muchos de esos conceptos ya los vamos sintetizando con nombres y connotación. Acuérdense que una parte, hay quienes dicen que las matemáticas son un lenguaje. ¿Ok? Ahora, hay quienes dicen, no, bueno, las matemáticas construyen un lenguaje y a partir de ese lenguaje trabajas en el área, ¿no? En matemáticas. O sea, hay quienes piensan que las matemáticas utilizan un lenguaje para poder desarrollar las teorías y demás, y hay quienes simplemente lo ven exactamente como un lenguaje. Pero es evidente que hay un lenguaje que se va desarrollando, que vamos aprendiendo. Entonces, fíjense que este teorema de Taylor es un buen ejemplo. Si ustedes piensan todo lo que hay detrás de este enunciado,
esto concentra muchas cosas que ya se han visto, ¿verdad? Tan solo porque hay límites y demás. ¿Sale? Bueno. Pero justamente, y esto le pasa al lenguaje común, ¿verdad? Conforme se va trabajando un lenguaje común, se pueden ir expresando ideas cada vez más complejas de manera cada vez más sintética. Entonces, todo el truco en este teorema tiene que ver con saber escribir, sintetizar expresiones complicadas, porque si vemos tan solo el de grado 3 ya era un lío, ¿no? Luego, si quisiéramos escribir explícitamente qué cosa es esto para el enésimo término en general, pues bueno, va a ser un enredo ahí. Pero si se fijan es bastante claro. Bueno, yo espero que nadie tenga dudas de qué cosa es esto y que todos podrían escribir, por ejemplo, el término cuando tienen el grado 4, el orden 4, ¿sale? Sin necesidad de que tengamos que escribir la regla general. Bueno. Entonces, eso quiere decir que efectivamente conforme vamos avanzando en el desarrollo de este lenguaje común, nos permite expresar ideas cada vez más complejas que dentro de esta síntesis, si uno desglosa todo lo que hay detrás, pues son un montón de cosas ya a estas alturas. ¿Sale? Y básicamente, conforme se va avanzando en ir dando más conceptos, más teorías y eso, pues tiene que ver justo con esa manera de trabajar. O sea, de ir sintetizando conceptos cada vez más difíciles, cada vez más complejos, en un lenguaje que los sintetice, etc. Y eso te lleva a que incluso las mismas demostraciones se van de alguna forma simplificando. Es decir, hay una frase que dicen, no hay demostraciones difíciles, sino lenguajes inapropiados, que es una exageración, pero describe describe la lógica de lo que estoy tratando de decir. Es decir, si tú das un lenguaje suficiente, apropiado, entonces la demostración va a ser sencilla. Esa es como la utopía, ¿no? Lo ideal. Claro que alguien diría, pues sí, porque al hacer eso, la dificultad está en desarrollar el lenguaje apropiado. Pues sí, en eso consiste la demostración, en saber decir las cosas complejas de manera sintética para que justamente las demostraciones se simplifiquen. Pues creo que todo lo en las ciencias formales y factuales, ¿no? Como es la mate y la física, y eso es como que lo divertido. Pues porque muchos ven todo eso y pues no le entiendes ni la mitad cuando no lo conoces, pero te das cuenta de que realmente eso es poner, digamos, todo en orden. Ajá. O sea que todas las matemáticas, todo lo que se escribe en demostraciones, tanto en ideas como en fenómenos de la naturaleza, es más bien poner en palabras fáciles o términos fáciles algo difícil. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos al terreno, vamos a llevarlo un poco más allá, ¿no? Bueno, esta forma de trabajar, pues obviamente se puede llevar más allá de solo el ámbito propio de las matemáticas, ¿no? Esto nos da, bueno, ya sabemos que las matemáticas nos dan un montonal de herramientas para poderlas utilizar en modelación de fenómenos de la naturaleza que observamos. Bueno, ahora, ¿qué tanto se puede llevar esta manera de trabajar, como dice Gabriel, a todas las otras áreas desde un punto de vista científico formal o informal? Vamos a tomar, por ejemplo, ahorita que está
digamos, de moda, los problemas políticos de la facultad, o si quieren lo de la pandemia, ¿no? Entonces, a ver, algo así como que si todos los problemas que vamos observando se sistematizan lo suficiente, se ordenan, vamos adquiriendo un lenguaje común, segurito vamos a resolver cualquier problema. A ver, ¿cómo ven eso, esa afirmación? A ver, ¿puedes repetirla? Ajá. A ver, entonces, decía, ¿no? La moraleja de esto que acabamos de hacer es que si desarrollas un lenguaje apropiado, obtienes resultados no solo útiles, potentes, digamos, sino que además la forma de expresarlos hasta resulta familiar o sencillo en términos de cosas que ya conoces. ¿Me escuchan entrecortado? Yo lo escucho bien. Gabriel me escucha bien, pero Luis Manuel y Valerie me escuchan cortado. Déjenme, voy a quitar ya una de las cámaras, ¿sale? Espérenme. Nada más que no cuelgue toda la llamada. Ah, bien, no me dejó, qué bueno. Ok, ya me oyen bien, ¿verdad? Ya, profe. Ah, espérenme, porque... Espérenme. Ya, ahora sí. A ver, entonces. ¿Ya me escuchan bien? ¿Valerie? ¿Todos? Bien, a ver. Entonces, la moraleja que quería resaltar con este teorema es que utilizando un lenguaje apropiado puedes decir algo complicado de manera sencilla, ¿no? Esa es como parte de la moraleja. Entonces, para poder llegar a eso, se necesita desarrollar un lenguaje común, que vean todo el tiempo que nos ha tomado a nosotros construir ese lenguaje común para que esta formulación del teorema de Taylor de varias variables nos podamos entender entre nosotros. ¿Sale? Bueno, obviamente es con más gente, pero saben a qué me refiero. Bueno. Además, está claro que no solo es el enunciado del teorema. Estos son de esos teoremas que tienen un montón de aplicaciones en todas las áreas. Bueno. Entonces, la pregunta es si esta manera de trabajar, de abordar un problema en nuestro contexto de cálculo, ok, eso está interesante. Hay que guarda esa idea, Luis Manuel, para luego reflexionar en ella. ¿Sale? Luego, entonces, la pregunta es qué tanto esta forma de trabajar nos puede ayudar a resolver problemas que no son solamente del ámbito matemático o del ámbito científico formal. Obviamente se intenta, ¿no? O se hace, digamos. O sea, obviamente en ciencias sociales y en diversas áreas se trata de abordar diversos problemas de forma sistemática, desarrollando lenguajes en común, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es si esa forma de trabajar nos puede servir para otros ámbitos. Y decía, por ejemplo, los problemas que políticos ahorita en la facultad, la pandemia, o cosas incluso de la vida personal de alguien, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta es si los problemas se pueden ir resolviendo simplemente con ir sistematizando como
los problemas, irlos abstrayendo, como se dice, ir desarrollando el lenguaje apropiado. Esa es la pregunta. Lo voy a exagerar, ¿eh? Para resolver cualquier problema que tengamos, es cuestión de desarrollar el lenguaje apropiado que nos permita dar una solución, además, que ni siquiera es tan complicada. A ver, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven esa idea? ¿O no se entendió la idea? Ajá. Algo así como, basta con desarrollar el lenguaje apropiado para resolver cualquier problema. Esa es la pregunta. ¿Qué opinan de esa idea? Pues fuera una cajita mágica, pues, ¿no? Metes tu problema y sale resuelto. A ver, pero con lo que hemos hecho hasta ahora de matemáticas, ¿te parece magia? No, ¿verdad? O sea, le hemos dedicado horas y horas y horas, no solo en clases, sino en exámenes, en asesorías, en tareas, cada quien por su cuenta, pensando, trabajando, estructurando lo que nosotros trabajamos en cálculo, ¿no? No, es que no alcanzas a escuchar bien. ¿No tienes audífonos o con todo y audífonos? No, deje de eso, o sea, más bien que si prendo cualquier micrófono, ya sale de los audífonos o de la compu, luego están taladrando así. Pero no sé, yo no escucho el taladro cuando prendes el micrófono. Es que lo prendo cuando lo están taladrando. Es que lo que dijo ahorita suena muy utópico. Siento que a veces los problemas sociales son mucho más complejos de lo que es un problema mental, matemático. Eso está interesante. A ver. O sea, digo, si podemos medir cuándo va a haber tormentas o no sé, cuándo va a pasar una estrella, un asteroide, cualquier cosa, pues sonaría lógico pensar que sí podríamos resolver pues, un problema de nuestra propia, digamos, o sea, que sí queda en nuestras manos, pues, ¿no? Como una problemática político-social. Bueno. Pero es medio raro. Varias cosas dices. Una es la utopía, ¿no? Ok. Porque de entrada, pensar de esa forma de que cualquier problema lo podemos resolver desarrollando el lenguaje apropiado, puede sonar a una utopía, ¿no? De entrada porque suena que como seres humanos podemos resolver cualquier problema. Y bueno, eso pues sí suena utópico, ¿verdad? Eso no pasa. Eso sí suena utópico, ¿verdad? Bueno, pero a ver, cualquier problema que podamos resolver como seres humanos es cuestión de desarrollar el lenguaje apropiado para poderlo hacer. Y ya, te desentiendes de los que no pueda resolver la humanidad, pues porque eso es, ya para qué te preocupas de eso. A ver, ¿cómo ves, Gabriel? Pues suena, ¿ha visto Los Vigilantes a The Watchmen? Al Doctor Manhattan. O sea, eres tan omnipotente con la mente y con todo que te insensibilizas de la humanidad o de lo que padezcan, pues. No, al revés. Es decir, dentro del ámbito de los problemas que podemos resolver, un mecanismo para poderlo hacer es desarrollar un lenguaje apropiado. Es al revés, estás diciendo, ok, estás reconociendo que no puedes resolverlo todo. Pero para poder resolver los problemas que puedes resolver, necesitas un lenguaje apropiado. ¿Cómo ves? Pues esa forma de llamar lenguaje creo que serían las acciones o posturas que tomes ante las situaciones, ¿no? Sí, bueno, no solo son acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, estas herramientas de matemáticas que vamos estudiando, luego, en distintas áreas, las van a utilizar para traducir esas herramientas en acciones que hay que emprender, o sea, cosas que hay que hacer de cierta manera, ¿no?
Ajá. O sea, para llegar a resolver un problema de la práctica, necesitas, por ejemplo, si estás pensando en matemáticas aplicadas, primero necesitas tener teoría matemática que luego puedas, mediante las matemáticas aplicadas, llevarlas al terreno de establecer el puente entre la teoría de matemáticas y el problema, eh, el fenómeno de la naturaleza a resolver, y luego, mediante tecnología o algún procedimiento, llevar a cabo cosas, hacer cosas que te lleven a hacer lo que querías, a resolver el problema que querías, ¿no? Pero fíjate que en todas esas etapas necesitas un lenguaje para poderlo hacer. Ok, 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 ok. Sí, sigo la idea. ¿Va? Bueno, entonces, si se acepta esa, si suena sensata esa idea, entonces, para poder resolver una diversidad de problemas se necesita desarrollar un lenguaje común. No solo en el sentido del idioma, ¿no? Sino entre más difícil sea el problema, se requiere un mayor esfuerzo por tener un lenguaje común sofisticado que te permita ir encontrando soluciones al problema. Bueno, Ok, sí. ¿sale? Ahí se los dejo para la reflexión. Bueno, finalmente, lo otro que hay que checar, este, lo otro que hay que checar es lo del calendario. Hay que seguir grabando porque a lo mejor hay compañeros que no se están conectando a la sesión en vivo y esto sí es importante que lo vean. Entonces, a ver, déjenme abrir mi calendario. No, es que tengo aquí una herramienta de calendario, pero como no es una ventana propiamente, no la puedo presentar. ¿Me siguen escuchando? Porque ahorita no veo la pantalla del Meet. ¿Me Sí, escuchan? Sí me ya oyen, ¿verdad? subí sus cosas de Apple. Bueno, entonces, aquí lo que me aparece, estamos a 28. Entonces, pues ya la siguiente semana es la 1 de julio. Y la última semana de junio. La última semana de junio es miércoles 30 de junio, que para completar la semana hace falta 1 y 2 de julio. Es decir, considerando el 31 de mayo y el 1 y 2 de julio, para completar, tenemos 5 semanas de junio. Y luego vienen 4 de julio, completitas 4 semanas de julio. ¿Y cuándo nos están pidiendo las calificaciones? ¿Para el 20 de agosto? ¿O para cuándo? ¿Para el 20? Sí, Valeria, ¿tú sí es a esa pregunta o era otra? Ok, ok, para el 20 de agosto aproximadamente. El 20 de agosto, ¿no lo cambiaron ya al 14? No, ¿verdad? Creo que ya lo cambiaron al 14 en el último correo que vi. ¿No lo vieron? A ver, déjenme abrir mi correo porque, a ver, destacado. A ver, a ver, no, quién sabe qué está pasando. Espérenme, porque mi correo, quién sabe qué locura se está haciendo. No. Tengo que reiniciar el correo, a ver, déjenme ver. Bueno, a ver, entonces, teníamos
tenemos, decía 5 de junio, 4 de julio, son 9. Y lo que tengo duda es si son 2 o 3 de agosto las que tenemos para entregar calificaciones. A ver. A ver, hay varias propuestas. A ver, sí se los voy a presentar. Presentar, aquí está. Si ven algo indebido, lo ignoran, por favor, porque les voy a enseñar mi correo. Ay, no, está muy lenta la compu. A ver. No me dejó. A ver. A ver, periodos de bajas son del 21 de junio al 30 de julio. Que una inquietud que tengo, realmente, a ver cuántos llegan al 30 de julio todavía interesados en continuar con esta materia. Porque ahorita estaban conectados como, pues están casi todos, ¿verdad? Se salió creo que alguien por ahí. Estamos entre 15 y 20 los que están entrando a las sesiones en vivo. Y no sé cuántos vean las sesiones grabadas. Bueno, está el periodo de bajas que pues a ver cuántos llegan. Pero bueno, aquí viene en la propuesta 1, este correo llegó el 23 de mayo. En la propuesta 1, dice que el sistema para subir calificaciones quedaría abierto del 9 al 20 de agosto. Luego, propuesta 2, pues creo que es lo mismo. Y propuesta 3, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente en este correo lo que yo entiendo es que hay que entregar calificaciones el 20 de agosto. ¿Sale? Bueno. En eso, entonces nos quedarían 3 semanas de agosto. Es decir, llevaban 9 y 3 son 12. ¿Ok? ¿Y cuántas hemos avanzado en el temario de cálculo? Las 2 primeras antes del paro y llevamos 2 semanas ahorita, ¿no? O sea, esta es la segunda semana que hemos avanzado en el temario. Es decir, 12 y 4, 16. Nos están faltando 2 semanas de finales. Entonces, si damos necesitaríamos por lo menos para tener otras 2 semanas, necesitaríamos 10 sábados. ¿Ok? O sea que estamos en la raya. Es lo que quería que vieran. Entonces, y lo otro es que, por ejemplo, si pudieran hacer un examen a finales de junio, luego otro examen, digamos, en la penúltima semana de julio, y luego el último examen en la primera semana de agosto, tendríamos 2 semanas para hacer las reposiciones como usualmente le hacemos. Eso quiere decir que el temario lo tengo que terminar por ahí del 7 de agosto. ¿Sale? Que con las 9 de julio, que diga las 5 semanas de julio, las 4 de junio y esta de agosto son 10 semanas, o sea, tenemos exactito todo. ¿Va? Ahora, si vamos a poder hacer examen a finales de junio o no, pues eso quién sabe.
pero más o menos es la idea. Y lo otro que hay que definir es si en el examen de junio hacen lo que originalmente era la primera y la segunda evaluación, o nos olvidamos de la primera evaluación y solo hacen la segunda. Es decir, puedo separar, si se pudiera hacer examen a finales de junio, si lo separamos en dos. Lo que es la primera parte que tiene que ver a la guía 1 y la segunda parte que tiene que ver con la guía 2, o si solo se hacen preguntas de la guía 2. Tenemos tiempo para definir, pero pues piénsenlo para que luego podamos ver qué vamos a hacer. Además, conforme pasen las semanas, que sepamos cuál es la situación en la facultad. Entonces, ¿han estado trabajando con Alfredo en las asesorías? Ok, Luis Manuel no. ¿Alguien se ha conectado con Alfredo o sabe qué pasó con las asesorías de Alfredo? Ok, hubo una el jueves. ¿Y qué hicieron, Cristian? ¿Siguen en la guía 1? Ah, ok. Ok, tu clase era de lineal, pero la asesoría de Alfredo, ¿sabes de qué fue? Ok. ¿Alguien entró? ¿O saben si hubo? Sí hubo, ok. ¿Y sabes de qué fue, Valerie? Ok. Bueno, pues yo les pido que traten de, o sea, que yo siento que es muy difícil saber qué va a pasar. Entonces yo sugiero que vayan haciendo la guía, las guías. ¿Sale? ¿Les parece bien? Entonces, si seguimos ese plan con clases de lunes a sábado, en principio tenemos el tiempo normal para... Bye, nos vemos. Para poder cubrir todo el temario de cálculo 4, pero estamos en la raya, ¿sale? Por eso era importante haber empezado hace cuando empezamos con todo este asunto. ¿Sale? Bueno. El lunes vemos a ver qué cosas nuevas hay y vamos viendo qué va pasando. Nos vemos.